Buenas tardes a todos y a todas. Dentro del ciclo planeta Tierra ahora nos tocan las aguas mayores, ¿no? Hasta ahora en las aguas dulces, las aguas dentro de la isla, y ahora nos tocan las aguas mayores, que es la estrategia marina de la demarcación de Canarias, ¿no? Curiosamente pasa lo mismo que en tierra, es decir, que vamos con retraso en la aplicación de la directiva. Ya se ha aprobado el primer ciclo y hoy mismo me acabo de enterar que está en información pública el segundo ciclo de la demarcación hasta, me parece recordar, el 12 del mes que viene. Es decir, que estamos un instrumento recién aprobado y el otro saliendo. Bueno, para hablarnos de este tema, pues tenemos aquí a Luis López Avellán, que es el actual director del Centro Oceanográfico en Canarias, es biólogo por la Universidad de La Laguna, lo que no sé si vino aquí por el baloncesto o vino para estudiar biología marina, o ambas dos, ¿no? Sí, si quieres te lo explico. Bien. Yo tenía que empezar a estudiar y tenía la opción de estudiar jugando. Bien. Y entonces, pues, fueron los dos motivos. Aparte, yo ya conocía a María Luisa. Bueno. Y me adelanté a su vuelta de Madrid. Bien, perfecto, ¿no? Entonces creo que es la persona ideal para ilustrarnos de cómo está la estrategia marina, qué es lo que se ha aprobado, en qué consiste y un poco también los plazos que tenemos por delante, tanto en la aplicación de esta como en la elaboración de lo siguiente. Yo, sin más, Luis, todo tuyo. Buenas tardes. Yo he tratado, con la ayuda de mis compañeros que están en las trincheras, en primera línea de fuego, de montar un relato en cuanto a qué han sido las estrategias marinas y hacia dónde se dirigen. Este relato lo he montado de forma cronológica e intentaré también poner algunos ejemplos explicando cómo se van a plasmar la implantación de las normativas. Y aquí verán que hay un elevado número de compañeros que me han prestado pues, parte de su trabajo y me han asesorado, porque yo no he estado en primera línea de fuego en la estrategia marina, pero considero que es importante el dar a conocer lo que se ha hecho y lo que se pretende hacer. La Directiva Marco sobre la estrategia marina, que salió en el 2008, en sus disposiciones generales tiene el objeto de establecer un marco en el que los Estados miembros deberán adoptar las medidas necesarias para lograr o mantener el buen estado medioambiental del medio marino a más tardar de 2020. Con tal propósito se aplicarán las estrategias marinas. Entonces, la cuestión es cómo se va a desarrollar o qué es lo que se pretende en concreto. Proteger y preservar el medio marino, evitar su deterioro y, en la medida de lo posible, recuperar los ecosistemas marinos en las zonas que se hayan visto afectados negativamente. Y, en segundo lugar, prevenir y reducir vertidos al medio marino, con miras a eliminar progresivamente la contaminación que se define en el artículo 3, apartado 8, para velar por lo que no se produzcan impactos o riesgos graves para la biodiversidad marina, los ecosistemas marinos, la salud humana y los usos legítimos del mar. Esta declaración de intenciones hay que desarrollarla. Entonces, es importantísimo en la implementación de la estrategia marina, es importantísimo el definir lo que es el buen estado ambiental, porque claro, tenemos que tener un marco comparativo para poder analizar cuál es la situación en el medio marino y si realmente está acorde con el buen estado ambiental, que se considera aquel en el que se da lugar a océanos y mares ecológicamente diversos y dinámicos, limpios, sanos y productivos, y que permitan la utilización del medio marino de una forma sostenible, yo diría más racional, que es una cosa que empleamos mucho a la hora de la explotación de recursos del mar. Es importante ver cuál es la mecánica que se produce en la implantación de las estrategias marinas. Inicialmente, aquí vemos que,
Inicialmente se solicitó una evaluación inicial de cuál era el estado. Entonces, esto más o menos se presentó los resultados sobre 2012. Y luego se han venido aplicando una serie de medidas, de programas de seguimiento, implantación de medidas, que ya se ha metido de lleno en lo que es el primer ciclo de las estrategias marinas. En todos estos círculos se produce exactamente el mismo proceso, que es actualizar cuál es el estado inicial del ecosistema, luego tratar de hacer un seguimiento, implantar unas medidas y volver a actualizar lo que es el buen estado ambiental, porque la definición de buen estado ambiental resulta complejo, porque no en todos los sitios se puede aplicar la misma, y ya lo veremos más adelante, los mismos criterios, pero conviene que sea de un modo estandarizado. La evaluación inicial es un proceso que nos va a permitir ir adaptando las estrategias marinas y el proceso de las estrategias marinas. O sea que es un proceso que se va enriqueciendo con los inputs que se van generando conforme vamos avanzando en su desarrollo. El buen estado ambiental, entonces, lo que se pretende es que cada Estado miembro debe determinar en cada región o subregión marina afectada un conjunto de características correspondientes a un buen estado ambiental a partir de la evaluación inicial y en base a los 11 descriptores cualitativos que lo tenemos aquí. Para ello se tendrán en cuenta las características, las presiones e impactos en cada una de las regiones y subregiones marinas. Yo voy a hacer ahora me voy a dedicar simplemente a leer los descriptores cualitativos de 4 de ellos, que son aquellos descriptores que son de estado: biodiversidad, especies explotadas, redes tróficas y fondo marino. Entonces, en la biodiversidad se considera que se debe mantener la biodiversidad, la calidad y la frecuencia de los hábitats y la distribución y abundancia de especies están consolidadas con las condiciones fisiográficas, geográficas y climáticas reinantes. En el caso de las especies explotadas, de todos los peces y moluscos explotados comercialmente se encuentren dentro de los límites biológicos seguros, presentando una distribución de la población por edades y tallas que demuestran la buena salud de los stocks. Y en el caso concreto de redes tróficas, todos los elementos de las redes tróficas marinas, en la medida de que son conocidos, se presentan en abundancia, diversidad normales y en niveles que pueden garantizar la abundancia de las especies a lo largo del plazo y el mantenimiento del pleno de las capacidades reproductivas. Aparte de esos descriptores, tenemos otro como especies alóctonas, que son especies que se han introducido por el hombre, que no son propias de los ecosistemas, en concreto, por ejemplo, de Canarias. La eutrofización, y comentaba antes que otro de los descriptores que son de estado es los fondos marinos. La actividad pesquera en los fondos marinos pueden producir cambios. Entonces, la integridad del suelo marino se encuentra en un nivel que garantiza que la estructura y las funciones de los ecosistemas están resguardadas y que los ecosistemas bénticos en particular no sufren efectos adversos. Aparte de eso, hay otros descriptores. Yo me voy a centrar sobre todo en aquellos, que más próximos están a mi área de conocimiento. Yo soy biólogo marino, pero estoy centrado en recursos renovables, o sea, todo lo que son poblaciones de peces y moluscos. Entonces, voy a pasar por estos descriptores rápidamente: condiciones hidrográficas, contaminantes, contaminación de productos de la pesca, basuras marinas y ruido submarino. Aquí tenemos las 5 demarcaciones marinas que se han establecido
en España. Tenemos la de la noratlántica, suratlántica, Estrecho y Alborán, Levante y Baleares, y la demarcación de Canarias. Vemos que dentro pues, hay una serie de zonas verdes que son zonas protegidas, protegidas marinas, que luego veremos también, describiremos cuáles son las que se encuentran aquí en Canarias. Aquí tenemos, voy a dar un pequeño repaso de cuál es la situación o cuáles son las características geomorfológicas, oceanográficas y climáticas de la demarcación canaria. Aquí vemos la zona económica exclusiva de Canarias, que produce en algunos momentos cierto desajuste a la hora de definir los límites. En este caso, aquí vienen definidos los límites para uso técnico, porque ya a nivel ya de estados, pues siempre a veces se produce algún problema de delimitación de zonas. Al norte, pues tendríamos la demarcación de la Macaronesia, también de Portugal, y entonces aquí, pues más o menos tenemos dónde se encuentra esta demarcación, su extensión, los kilómetros aproximados de costa, la profundidad máxima dentro de esta demarcación, y una cosa importante es ver que solamente el 1,2% de esta superficie es menor de 200 metros. Ahí estamos hablando, 200 metros es la plataforma continental, en este caso plataforma insular, que es la zona que se encuentra antes de lo que es el beril o el talud. Y luego hay una cuestión también importante, que es que el archipiélago se encuentra, o esta demarcación, a 100 kilómetros de la costa africana, como veremos ahora, que tiene su importancia real. Hay una cosa clara, como ustedes conocerán, bueno, que las líneas de costa son accidentadas, mayoritariamente rocosas, con predominio de acantilado. Las costas arenosas son más frecuentes en las islas orientales. Las plataformas insulares reducidas y de marcada pendiente, mayor extensión de ellas en las islas más antiguas, Lanzarote, Fuerteventura, Gran Canaria y Gomera. Los fondos someros son abruptos, con grandes beriles, que son los acantilados submarinos, cuevas, túneles, cornisas, y los fondos del talud, que es la zona más pendiente a partir de lo que es la plataforma insular. Es abundante en cañones, zonas de deslizamientos y cantiles, y se encuentran también próximo a esta zona, que también son importantes, son los bancos. O sea, que tenemos, por ejemplo, Amanay, Banquete, Dacia, el más importante, el Banco de la Concepción, al norte del archipiélago, y Endeavour en el sur. Porque también estos bancos submarinos son muy importantes desde el punto de vista de la fauna que los puebla. Esta situación produce que este es un enclave estratégico, es una zona de transición donde se dan procesos globales y procesos a mesoscala, que ustedes sabrán que procesos a mesoscala son pequeños procesos en el tiempo y en el espacio que producen determinadas, por ejemplo, giros, lo que nosotros llamamos eddies, que producen enriquecimiento y transporte de materia orgánica y también de nutrientes. La cuestión es que la diversidad geomorfológica, conjunto con el transporte larvario, la diversidad ambiental, produce una alta biodiversidad en la zona, con lo cual es también muy importante a la hora de plantear las estrategias marinas, lo cual nos va a dar muchos más elementos que estudiar, porque a mayor biodiversidad y a mayor número de ecosistemas se nos pone enfrente una diversidad importante de ecosistemas que estudiar. Y luego también se produce en esta zona, tiene un componente templado cálido y subtropicales tropicales.
y el gradiente siempre se produce este-oeste. Como comentaba anteriormente con el mapa de las distintas demarcaciones marinas del Estado español, aquí en Canarias, pues bueno, ahí se encuentra una serie de zonas de protección y de estudio que son importantes, que se encuentran dentro de la Red Natura 2000, que hay 28 zonas especiales de conservación, 2 lugares de interés comunitario y 11 zonas de especial protección para las aves. Con lo cual, este es otro elemento que es importante dentro del archipiélago canario. Como comentaba anteriormente, los procesos a gran escala, pues tenemos uno que es importantísimo, que es la corriente de agua fría de Canarias, el otro, los vientos alisios, que producen en la cercana costa africana lo que es el afloramiento, o sea, surgencia de aguas profundas, ricas en nutrientes, que producen el boom de la vida en cuanto a fitoplancton, zooplancton y luego especies que se alimentan de estos elementos. Luego, como comentaba anteriormente, se produce un gradiente este-oeste porque la salinidad en la costa es distinto, es menor, la temperatura menor y mayor cantidad de nutrientes. Y hay un desplazamiento hacia el oeste en donde la salinidad es mayor, la temperatura también es mayor y los nutrientes pues bajan. Aquí vemos una serie de flechas que nos indican lo que serían procesos mesoscalas, que serían los giros que se producen por el efecto isla. Las islas en el sur pues, se producen determinados procesos oceanográficos que vienen determinados por las condiciones de la zona en concreto. Entonces, estos procesos a mesoscala, pues muchas veces transportan a través de los fingers, o sea, de unos dedos que salen normalmente que producen en la zona de afloramiento, pues pueden ser capturados por estos ciclos, por estos eddies, y entonces pueden producir zonas muy concretas de enriquecimiento y de generación de vida. Inicialmente, bueno, ahora voy a centrarme un poquito en la labor que ha hecho el Instituto Español de Oceanografía y explicar un poquito cómo se ha hecho lo que es la evaluación inicial y el primer ciclo. El Instituto Español de Oceanografía tiene una serie de programas de seguimiento que los tiene rutinizados y los viene haciendo continuamente, pero es una cosa cierta, que el Instituto tiene una implantación territorial amplia, lo cual nos permite pues, estar en todas las zonas donde existen demarcaciones marinas y lo primero que se hizo, he de decir que fue una tarea muy durísima, porque yo veía a los compañeros a la hora de obtener información que fue realmente difícil. Entonces se utilizaron esos programas de seguimiento, se completó con datos existentes en estudios externos como las comunidades autónomas, también pedimos ayuda a la comunidad autónoma, también a las universidades, al Consejo, o sea que había estudios que se habían hecho, por ejemplo, cartografía bionómicas en la Universidad de La Laguna, pues se entablaron contactos para intentar recuperar toda esa información, por supuesto siempre diciendo de dónde procedía, para intentar dar respuesta a esta evaluación inicial y al primer ciclo. Y a partir de eso pues, se diseñaron nuevos programas de seguimiento. En el IO, pues, por ejemplo, nosotros tenemos, por imposición de la Comunidad Europea, lo que es el Data Collection Framework, que es la recopilación de datos de recursos explotados, con necesidad de datos de captura, de biología de las especies, o sea que todo eso nos sirvió de mucha ayuda. Y luego las series históricas que el IO venía llevando a cabo durante muchísimo tiempo, que son campañas de arrastre de fondo, cosa que aquí en las islas no, porque no hay fondos arrastrables, campañas pelágicas o acústicas para determinación de abundancia de especies pelágicas, proyectos radiales pelágicos que se hacían en el norte, en la cornisa cantábrica, programas de seguimiento de la contaminación y luego
las bases de datos de pesqueros, que la RIMES es la red de información y muestreo, que se tienen observadores en puertos y en determinadas zonas para poder recoger información. Y luego la serie de datos oceanográficos ambientales, que se recogen normalmente y habitualmente con campañas oceanográficas. He dicho que, bueno, que el Instituto tiene una implantación amplia territorial, pero no tenemos todo el conocimiento. O sea que posiblemente sea el mejor punto de partida para hacer esta evaluación inicial el encargo al Instituto, pero nosotros necesitamos de ayuda externa porque no tenemos todo el abanico de expertos en todas las materias de los descriptores que he comentado anteriormente. Hay una cosa que nosotros tenemos un sentimiento, yo la verdad que lo viví un poquito paralelamente, y había un sentimiento de que no teníamos datos suficientes, de que era un desastre, que las cosas, que no íbamos a salir adelante. Pues luego pues dio la casualidad, que es lo que tenemos aquí, el gráfico está a la derecha, pues que la evaluación que hizo la Unión Europea del trabajo que habíamos hecho en todas las demarcaciones, pues bueno, nos situaba en el segundo lugar en el grado de cobertura después del Reino Unido en el Atlántico y en primer lugar en el Mediterráneo. Realmente siempre somos muy exigentes con lo que hacemos y yo sentía que la gente estaba un poquito preocupada por no haber podido dar respuesta absolutamente a todo, pero con la información que teníamos más, la información que nos aportaron de universidades, de la universidad de aquí de Canarias, en el caso concreto de la demarcación de Canarias, y el gobierno autónomo, pues fuimos capaces de dar respuesta a algunas de las cuestiones que nos planteaban. Ha habido dificultades, entonces en el 2012 se planteaban estas: información ecocartográfica incompleta, anticuada, metodológicamente heterogénea, con lo cual el problema en estos casos es que no podemos comparar, o nos resultaba muy complicado unir trabajos que se habían hecho de forma sin la misma metodología. Entonces, lagunas en la estandarización, que es lo que estoy documentando ahora, conocimiento insuficiente del funcionamiento de los ecosistemas, de las redes tróficas y de los procesos implicados en los flujos de materia, desconocimiento casi generalizado de los hábitats y comunidades cicalictorales y batiales, ausencia de información sobre el efecto real de la mayoría de las presiones e impactos sobre el medio y más concretamente sobre los hábitats y las especies de Canarias. Información a escala parcial y temporal limitada, con series históricas de escasa amplitud que permitieran analizar las tendencias. Esto es fundamental. Cuando una serie histórica es incompleta, cuando una serie histórica es corta, no nos permite analizar qué es lo que viene sucediendo, con lo cual nos creaba realmente mucha inquietud. Y luego también se desconocen que la mayor parte de los indicadores de valores de referencia en torno a los que articular el BEA, el buen estado ambiental, nos creaba un gran problema, porque es una parte importante el tener estos valores de referencia. Teníamos que inventárnoslos. Y en 2012, bueno, se hizo una propuesta. Y esa propuesta pues fue analizada. ¿Qué pasó a posteriori? En 2017, una decisión de la Comisión de la Unión Europea, pues analizó cuál era la situación, pero no solamente en nuestras demarcaciones españolas, sino en el resto de Europa, y decide reducir el número de criterios de los Estados miembros que los Estados miembros deben controlar y evaluar, con lo cual ya se está reduciendo un poquito el problema que teníamos con ese panorama enorme que nos encontrábamos delante. Y luego un aumento del grado de especificaciones técnicas a las que se deben atender en su desarrollo, con lo cual ya estábamos recibiendo indicaciones. Al principio íbamos a ciegas y nos planteábamos, bueno, pues compañeros del Cantábrico, pues podemos plantear esto, podemos plantear lo otro, pero íbamos prácticamente a ciegas. Entonces, con esta decisión, el objetivo que se pretendía era fijar criterios y normas metodológicas del buen estado medioambiental, que fueran mucho más claros, simples, concisos, coherentes y comparables. ¿Por qué es importante que sean comparables? Porque si no estamos mezclando cosas. Y luego hay una cosa importante también, que ya venía anteriormente y ya lo he comentado, es reducir el número de criterios, con lo cual
nos permitía, reduciendo el número de criterios, hacer un enfoque basado en el riesgo, concentrar sus esfuerzos en concentrar nuestros esfuerzos en las principales presiones antropogénicas. Con lo cual, había que equilibrar el mecanismo para trabajar. Y luego hay otra cuestión que es importante de esta decisión, que había que fijar valores umbral que permitieran evaluar el nivel de consecución del buen estado medioambiental en todas las aguas marinas de la Unión Europea. En esta copia que he hecho del descriptor TER, que es especies comerciales, se ve exactamente lo que es criterios primarios que son de obligado cumplimiento, criterios primarios también que son de obligado, y también hay criterios secundarios que no son de obligado cumplimiento, pero que se pueden utilizar en algún momento para darle camino a los estudios que se están realizando. Entonces, en este caso concreto, el descriptor 3, pues se refieren a especies que son explotadas comercialmente. Entonces, estos criterios vienen establecidos por la decisión, pero luego hay elementos del criterio, valores de umbral, escala de evaluación, uso de los criterios, integración de los criterios, que en algunos casos vienen establecidos por la decisión de la Unión Europea, pero en otros casos instan a los Estados miembros a fijarlos mediante coordinación a nivel regional, subregional y a nivel de la Unión Europea. Con lo cual nos está pidiendo que armonicemos, estandaricemos el trabajo. Poniendo como ejemplo también el descriptor test, tenemos aquí especies comerciales, criterios indicadores usados en la evaluación inicial y el primer ciclo. Por ejemplo, en lo que habíamos visto en la copia que había hecho yo de la decisión, mortalidad por pesca. Indicador, la mortalidad comparada con la mortalidad que produce el máximo rendimiento sostenible. La mortalidad tiene que ser igual o menor. La biomasa de reproductores sería otro indicador. El spawning stock biomass, que es lo que significan estas siglas, debían ser igual o menores que aquel stock de reproductores que producen el máximo rendimiento sostenible, que es el que pretendemos obtener para mantener las poblaciones sanas. ¿Qué sería un BEA, un buen estado ambiental? Que se cumplieran estos dos indicadores, estos dos criterios, estos dos indicadores. Entonces, si esos dos se cumplieran, podríamos decir que el buen estado ambiental se está cumpliendo. Estos criterios indicadores se van a seguir utilizando en el segundo ciclo, que Jorge estaba comentando que estamos iniciando en estos días. Y el problema sucede cuando tenemos distintos elementos o stock que deben ser evaluados. La cuestión es que, como podemos ver aquí, las organizaciones regionales de pesca, que es lo que figura aquí como OROP, son los que habitualmente hacen las evaluaciones de los stocks en organismos dependientes de la FAO o intergubernamentales. Entonces, se ha observado que el 39% de estos stocks están en un estado de no evaluación o solamente estado de evaluación cualitativa. Normalmente una evaluación robusta tiene que dar números, o que están en un estado desconocido e incierto. Entonces, en la noratlántica el 39%, suratlántica el 40% de los stocks, en el estrecho de Alborán el 87%, en el Levante Baleares el 52% y en la demarcación canaria el 64%. ¿Por qué en la Canaria el 64%? Porque tenemos los stocks de túnidos que son evaluados por la Organización del Atún del Atlántico. Con lo cual, del Atlántico Central. Entonces, estas evaluaciones se hacen periódicamente en el seno de la ICCAT. Y por eso tenemos esos stocks evaluados, porque esas organizaciones regionales de pesca se reúnen desde 1974, me parece que se tienen datos históricos de aquí de Canarias. Entonces, año a año se van realizando las evaluaciones y entonces conocemos la situación en la que se encuentran en Canarias.
Con lo cual nos queda ahí un 64% que son ya recursos de población, stock, que son mucho más limitados, que no tienen ese seguimiento por parte de las organizaciones regionales de pesca y que, en cierta medida, los gobiernos autónomos tienen que tener tienen que ver alguna posibilidad de poder evaluarlo. Lo que pasa que lo que certifica las evaluaciones es hacerlo en foros internacionales o en foros amplios en donde se discutan los resultados. Entonces, de momento no existe una definición metodológica común que permita el uso de criterios secundarios, que es lo que había hablado antes, que hay a estos primeros se pueden unir unos secundarios que también ayuden a definir si se están cumpliendo el buen estado ambiental. En 2017 también sale una nueva directiva de la Unión Europea que modifica el anexo 3 de la Directiva Marca de Estrategias Marinas, en donde se crea un esquema de estructura, función y proceso del ecosistema marino para que tienen que ver con la evaluación inicial en lo que se refiere al análisis de rasgos y características esenciales. He comentado antes que esta evaluación inicial se va actualizando, o sea, que se van introduciendo nuevos datos. Y luego que tiene que ver con la definición de buen estado ambiental y los programas de seguimiento. Aquí tenemos un extracto de esa directiva, marco, y en donde aparecen, por ejemplo, los descriptores que he dicho antes, que son de estado, como el descriptor 1.3, el 6 y el 4, que tienen que ver con especies, hábitats, ecosistemas, incluidas las redes tróficas. ¿Esto qué nos permite? Pues hacer un estudio con otro enfoque de las estructuras y funciones de los procesos del ecosistema marino, teniendo en cuenta las especies, los hábitats y los ecosistemas. ¿Eso qué da? Da lugar a una evaluación del análisis de rasgos y características, de nueva definición del BEA y programas de seguimiento, que es todo el proceso, aquel círculo que habíamos visto, que permite que sea dinámico y se vaya autoalimentando el proceso. Las presiones antropogénicas sobre el medio marino, antes decíamos que se eliminaban criterios entendiendo que se deberían estudiar también las presiones antropogénicas. Entonces, aquí que pueden ser biológicas, físicas, sustancias basuras y energía, que llevaría a una evaluación del análisis de rasgos y características, análisis de impactos y presiones, y luego de definición del BEA y programas de seguimiento igualmente. Y el último caso, que tiene que ver con esta nueva directiva, que son las presiones antropogénicas, la utilización de actividades humanas en el medio marino o que lo afecten, que también tendría su evaluación, análisis de impacto y presiones, análisis económico y social, y luego actividades que figuran aquí con asterisco, que también tendría análisis de rasgos y características, objetivos ambientales y programas de medidas. El año pasado salió un Real Decreto en el cual se aprobaban los programas de medidas del primer ciclo. Entonces, en este Real Decreto aparece un anexo en donde se detallan las nuevas medidas que se pretenden o que se incluyen en los programas de las estrategias marinas, que tienen su temática, en qué consiste la medida nueva, quién es la autoridad responsable y la demarcación a la que afecta. En ese sentido, aquí tenemos las 5 demarcaciones marinas y vemos las autoridades competentes en las estrategias marinas. Enorme, enorme. Y bueno, tenemos las comunidades autónomas de las que dependen. O sea que coordinar todo esto es realmente impresionante, pero se va en el buen camino. La Dirección General de Sostenibilidad de Costas y el Mar, está haciendo un trabajo tremendo de coordinación y, yo entiendo que se va avanzando. Ese pesimismo que teníamos al principio con la evaluación inicial, que nos la van a dar, pero esto va a ser un desastre, pues al final la consideración fue alta, no sé si porque era muy bueno el trabajo que se había hecho o porque los demás éramos. Pero bueno, se hablaba de cobertura, porcentaje de cobertura de los objetivos a cubrir.
Entonces, el objeto de este Real Decreto es aprobar las 5 estrategias marinas de España. Y hay una cuestión que es el ámbito de aplicación, las 5 demarcaciones marinas españolas. Las estrategias marinas se solapan con políticas europeas, política pesquera común, política marítima integrada, y aquí hay un caso concreto que es la ley de aguas, en el caso concreto de transposición de la directiva marco de agua, que en este caso concreto pues se dice que las estrategias marinas no serán de aplicación en las aguas costeras definidas en el artículo 16 bis del texto refundido de la ley de aguas. ¿Esta zona cuál es? Es la demarcación hidrográfica. Hablando con compañeros, parece que existen problemas metodológicos a la hora de lo que se está haciendo desde la ley de aguas a lo que se está haciendo en la estrategia marina. Entonces, de esta forma, es la actuación de lo que se está haciendo en la ley de aguas va a predominar con las metodologías que siguen, pero hay una cuestión que los objetivos ambientales deben cumplir con los objetivos ambientales establecidos en la estrategia marina. Hay una cuestión importante y es que la documentación que existe ahora mismo en el MITECO, en el Ministerio bueno, no, el MITECO era... Sí, bueno, el Ministerio de Transición Ecológica, perdón. Ahora existe una cantidad, porque antes estaban ellos en agricultura. Entonces, están igual que nosotros, que cada vez que cambia el gobierno cambiamos de ministerio. Entonces, desde el Ministerio de Transición Ecológica, ellos tienen toda la información, hay muchísima información. Y la información es muy extensa. En algunos momentos se ha recriminado que es excesivamente extensa para poderla seguir. Pero cualquiera que esté interesado puede ver perfectamente todo lo que se ha hecho y todos los informes que realmente son muy buenos. Volvemos a los ciclos de evaluación. Entonces, el Ministerio de Transición Ecológica ha hecho una encomienda al IEO que se firmó en octubre de 2018. Vamos tarde, vamos corriendo, eso se tenía que haber hecho con antelación. Bueno, los interventores a veces tienen más culpa que otra cosa, porque no se firmaba, se veían pegas y demás. Y el inicio del segundo ciclo de las estrategias marinas se produce ahora, el segundo ciclo será 2018. No, aquí esto está mal, puesto 2014-2024. Entonces ahí pues se hará una actualización inicial del medio, evaluación inicial del medio marino, definición del buen estado ambiental y establecimiento de objetivos ambientales. Hay una cuestión, que estos remolinos van produciendo la actualización de las estrategias marinas. Y el final es el establecimiento de medidas. Después de un plan de seguimiento, actualización del BEA y actualización de la evaluación inicial. Y finalmente, poner este gráfico o este dibujo o esta figura en donde es el resumen de todo lo que he intentado transmitirle, que es características naturales del medio marino. Pues hay 3 descriptores: biodiversidad, redes tróficas, integridad de los fondos marinos. Y luego hay presiones que las actividades humanas ejercen sobre los ecosistemas marinos. ¿Qué hay que hacer en estos casos? Pues reducir esas presiones, garantizar y compatibilizar el uso racional de esos recursos y recuperar aquellos ecosistemas que estén en mal estado, que se encuentran por debajo del buen estado ambiental. Pues nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis. Como es costumbre de esta casa, se abre un turno de palabras, de preguntas o de comentarios.
Bueno, muchas gracias por esta presentación. Me surgen un par de cuestiones. La primera, me gustaría conocer dentro de la demarcación marina canaria cuál de los indicadores, al menos los que tienen un carácter nacional, los 4 que usted ha mencionado, cuál de ellos se encuentra en mejor estado y cuál en peor. Y luego me gustaría también saber si ustedes, además de identificar o de tratar de evaluar ese buen estado ambiental de nuestras aguas, también se encargan de proponer medidas para mejorarlo, o su trabajo se queda en la identificación del estado y sería responsabilidad, pues no sé, del MITECO en este caso o de otras instituciones, el planteamiento de medidas de manera que se vea, pues mejore considerablemente. Gracias. A la primera no te puedo contestar porque metería la pata. Existen muchas lagunas y no sé exactamente en qué nivel se encuentra cada uno de los descriptores. La verdad que todos son supuestamente mejorables. Donde tendremos más información es en poblaciones de peces explotadas. Sí, porque es algo que tradicionalmente hacemos nosotros. Entonces, desde el punto de vista del instituto, eso es lo que te puedo responder, porque hay otras cuestiones que no sé exactamente en qué situación se encontraría. Y perdona, la segunda parte. La segunda, sí, también Bueno, sí, el ministerio organiza talleres habitualmente. Entonces, bueno, yo me imagino que ahí se recogerán iniciativas, se recogerán opiniones y efectivamente la decisión final la tiene el Ministerio, porque realmente tiene que aglutinar todo el conocimiento. En base a eso, pues hay cuestiones, por ejemplo, de medidas, de proyectos que se plantean, que por ejemplo el Instituto viene desarrollando o está integrado en grupos que lo vienen desarrollando. Con lo cual, si el Instituto puede, con sus propios presupuestos, hacer seguimiento de esas directrices que se dan dentro del Ministerio, pues se hace. Lo que pasa que, claro, hay una cuestión que es que lo que explicaba antes. Desde dentro del Instituto no abarcamos todo. Y tampoco somos responsables de todo. O sea que realmente nosotros nos debemos a lo que nos piden, más lo que podemos hacer con otros, y al final, pues bueno, todo eso en cierta medida se diluye. Si no hay otra cuestión, yo me gustaría aclarar un tema que no me ha quedado bien claro, que es, digamos, cómo se superpone la directiva de las estrategias marinas con la directiva marco del agua en lo que es esas 2 primeras millas, o no sé muy bien cómo viene de cada una de las demarcaciones insulares, cómo incide ahora el tema de las aguas canarias recogidas en el Estatuto de Canarias. ¿Tienes alguna idea de por dónde pueden ir los tiros? Lo he puesto porque me llamó la atención el hecho de que en esa zona de demarcación hidrográfica, que tiene que ver con la ley de agua, ahí no tiene nada que ver la estrategia marina, porque aparte de lo que he comentado, que las metodologías que se van a emplear son distintas. Entonces, yo entiendo que es lógico el que se separe, se deje en manos de la directiva del marco del agua, y que sí que se le pida que, bueno, que tiene que cumplir con las estrategias marinas en cuanto al buen estado ambiental. Pero no está en manos de las estrategias marinas el hacer ese tipo de trabajo, entiendo yo. Yo no sé si estoy viendo a alguna persona del Consejo Insular de Agua que no sé si lo tienen claro también en el otro lado, porque, vamos, lo que yo tenía entendido es que había una superposición donde las dos operaban en una parte, digamos, como estrategia marina con el buen estado de conservación, y en la otra operaba básicamente
con los derivados de los usos, ¿no? Buena salud, evitar impactos desde tierra, zonas de baño, temas más antrópicos, mientras que las estrategias iban más a temas más ecológicos, stock generales, etcétera, ¿no? Sí. Bueno, en eso tienes razón, pero que hay problemas de estandarización de metodología. Bueno, eso sí. Y en eso sería absurdo trabajar con los mismos objetivos con metodologías distintas. Entonces, yo creo en todas las estrategias marinas se produce una geometría variable a la hora de organizar a nivel regional o a nivel estatal cómo se organiza determinado trabajo. Entonces, en ese sentido, yo creo que, por la idea que yo he sacado de lo que me han comentado mis compañeros, es que en cada caso concreto pues, se van a buscar soluciones para cumplir las dos directivas. O sea pero que en un principio se iba a hacer de una forma, después han visto que existen problemas de compatibilidad de metodología, vamos a ver si lo hacemos de otro. O sea que es una cuestión de acuerdo en la implementación de las dos directivas. O sea, esa es la idea que yo saco. Sí, director. Quiero dar las gracias por tu magnífica conferencia. Yo les voy a hacer un comentario. Yo, que soy un europeísta convencido, me estoy convirtiendo en un euroescéptico. Vamos a ver. Llevamos 30 años en la Unión Europea. Hace 30 años que se firmó el Tratado de la Unión Europea. La reproducción asistida tiene unas directrices europeas que están publicadas desde el año 95. Y España todavía no cumple esas directrices europeas. El plan hidrológico, que nos están hablando estos días, nos hemos puesto al día en la segunda fase, pero todavía nos queda hacer la tercera. Hoy volvemos a hablar de unas directrices europeas que nos hemos puesto al día en el segundo. Bueno, a lo mejor Inglaterra se va a salir de Europa sin cumplir las directrices. ¿Cómo vamos a ponernos al día en todas las directrices europeas, o las directrices europeas son una entelequia que ninguno de los países miembros? Imaginémonos que nosotros llevamos 30 años, pero los que están ingresando ahora últimamente, ¿cuándo van a coger el ritmo de las directrices europeas? Yo la verdad veo que nadie incumple las directrices europeas que están publicadas. ¿Qué impresión tienen ustedes sobre el cumplimiento de las directrices europeas en los Estados miembros de la Unión Europea? Sí, bueno... Contesta tú. Yo trabajo mucho con la Comunidad Europea en temas de mi área de conocimiento y realmente a veces es muy complicado. A veces es muy complicado, cosas muy complejas que son difíciles de implementar y que tienen sus objetivos claros y que debemos hacerlo, porque si no vamos abocados al fracaso, ¿no? Como sociedad y demás. Lo que pasa es que yo creo que no somos capaces de digerirlo todo. O sea, que no conseguimos digerir todo lo que nos llega y entonces llega el momento y dice, bueno, yo no puedo más. Que bueno, porque me pongan una multa. O sea, es la sensación que yo tengo. Y lo que pasa es que también la Comunidad Europea ha cambiado. La Unión Europea, desde la Comunidad Europea, ha cambiado tanto, se ha burocratizado tanto, organizan no sé, reuniones para informes permanentemente. O sea, eso no hay quien lo dijera, todo, o sea, continuo. Yo creo que en algún momento haría falta un poquito de pausa. Un poquito de pausa para decir... Sí. Yo creo que hay demasiado funcionario. Sí, no, hay veces organizan cosas muy, bueno, que tienen su sentido. Yo recuerdo hace poco también me invitaron a una, era ya para aprobar un informe que estaban sobre cómo tener más proteínas del mar. Bueno, ahí cada uno expresó su opinión, yo expresé la mía. Bueno, en vez de... Si hemos llegado a los 2.500 metros de explotación de recursos vivos, yo creo que ya queda poco, ya por ver, porque
qué no nos basamos en no tirar, no malgastar las proteínas que se capturan habitualmente? O sea, que la cuestión, y para eso pues, se organizó un tinglado tremendo, responsables de la FAO también allí hablando, o sea, no sé. Yo creo que a veces les pagan por poner ideas encima de la mesa, que todas están muy bien, pero vuelvo a lo mismo. Creo que no somos capaces de digerirlo todo. Yo, si me permite un matiz, yo conozco especialmente las directivas ligadas con la conservación de la naturaleza en tierra, básicamente, ¿no? También algunas de las marinas. Bueno, Red Natura 2000 abarca tanto el mar como en tierra. Eso surge de dos directivas, una directiva de aves, luego posteriormente una directiva de hábitat, que se tenían que haber traspuesto al derecho interno español con anterioridad cuando se produjo la transposición, que fue en realidad con la Ley 42/2007, si no recuerdo, ¿no? En esa ley ya te estableció el marco. Canarias estuvo a punto de recibir una multa porque no habíamos hecho uno de los pasos que marcaba la directiva de pasar del lugar de importancia comunitaria a SEC con los planes de gestión correspondientes. ¿Por qué Canarias? Porque era la primera lista que se había publicado en toda la Unión Europea, la macaronésica. Entonces nos utilizaron como ejemplo para que todo el resto de las regiones biogeográficas de Europa, que empezaron a declararse 2 o 3 años después, tuvieran un ejemplo y la multa que les podía caer si no cumplían con la directiva. Así nos va, vamos cumpliendo y demás. También es verdad que las directivas europeas son bastante complejas, son muy laxas, ¿no? Ahora mismo tengo encima de mi mesa, he sido incapaz de leérmelo de un tirón, la interpretación del artículo 6 de la directiva de hábitat. Y es un manual de 87 páginas para interpretar el artículo 6, cómo aplicarlo en la realidad de los espacios Renatura. Bueno, también es verdad que en estos momentos, si hay una red ecológica garantista en Europa, y en España especialmente, es precisamente Renatura, porque no vale una ley del Parlamento o un decreto para desclasificar un espacio. Tiene que pedirse el permiso a Bruselas y en determinadas circunstancias, si hay un hábitat o una especie prioritaria, ni por esa, ¿no? Entonces, tiene ventajas, tiene inconvenientes, pero ahí está, y la red cubre en estos momentos aproximadamente un 40% de toda la superficie terrestre de España, y marina me parece que es un 17, un 18%, ¿no? Del mar territorial, no de la zona económica exclusiva. Estamos hablando de una representación territorial muy importante. Bueno, yo me callo que te estaba interviniendo en otra cosa distinta, ¿no? Yo no podía dar ese dato que tú estás dando. Entonces es importante que se ponga encima de la mesa. Si no hay nada más, simplemente anunciarles la conferencia que se va a producir el día 8 de abril, dentro de 2 lunes, que ha habido un cambio, el 11. Esa es la famosa del 11 y el 8. Bien. No, el 11. Que no, que es el lunes, que es el lunes. Ese es el error que tenemos, es el lunes. Perdone, saldrá publicado en la web. Pero en principio es dentro de 2 lunes. La conferencia y un cambio que era, lo iba a dar don Néstor Padrón, sobre el tema de los riesgos hidráulicos y costeros, el punto de vista de protección civil, porque dentro de todas las estrategias, dentro de los planes hidrológicos, también está el tema de las inundaciones debidas a las masas de agua terrestres y costeras y marinas.
ya hay planes de protección civil que abarcan esa temática y precisamente teníamos a un conferenciante que en este momento está en el Hierro y la persona que lo ha sustituido en el Gobierno de Canarias en su representación, que es don Florencio López Ruano, nos explicará este plan concreto que ya está aprobado en el Gobierno de Canarias. Con permiso del director, creo que es el día 8. Creo que es el día 8. Precisamente creí que ya lo habíamos resuelto. Venga, muchas gracias a todos. Y gracias a los...